Buenos días, muy buenos días a todos. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial, que la fuerza los acompañe. Se necesita mucha fuerza y no podemos perder la fe. Eso es muy importante. Bueno, tuvimos en estos días un politicón, que es un programa que hacemos Tony Romero y yo, y este que es un programa que hago yo solo, de análisis, de editoriales, de reflexión. Saludos también a la gente de avilaradioonline.com, sucarfm.com y a todos los que me siguen por las plataformas, por las distintas plataformas. Y además los que me siguen por Twitter, @angelmonagas, por TikTok, @angelmonagas, por Instagram, @angelmonagas, Facebook, caiga quien caiga sin censura, y también Ángel Monagas. Bueno, les repito también a muchos mi WhatsApp, +1 561 379 5254. A pesar de eso, teníamos unos días alejados, en parte problemas económicos. Uno no es fácil mantenerse acá y además problemas de salud. Todavía tengo problemas de salud y eso me impide a veces estar todos los días por recuperación, ¿no? Bueno, Dios mediante, pues avanzamos y lo importante es contar siempre con gente que está allí viéndolo. Les quería hacer una reflexión hoy porque acaba de suceder la visita de Maduro a Brasil y hay muchos cuestionamientos sobre esa visita, sobre todo en lo que tiene que ver con eh, ¿por qué Maduro puede salir? ¿Por qué no lo detienen? Bueno, en parte es porque la Interpol, digan lo que digan, no es un organismo del todo judicial. También tiene temas políticos. Maduro estuvo en mm, Brasil y creo que también en Turquía, felicitando a Erdogan. Y así va. Y uno dice, bueno, pero si es un hombre solicitado, pero no está solicitado por la Corte Penal Internacional, que es realmente lo que le preocupa a Nicolás. Ahora, todo está políticamente, o sea, la geopolítica está muy alborotada. Creo que voy a escribir de eso en mi columna mañana. Mañana no, perdón. Sí, mañana bien. Todo está de verdad muy alterado. El escenario nacional, el internacional, yo diría que hasta los escenarios personales, la crisis económica. 80% de los venezolanos queremos un nuevo presidente, quizá más. Queremos un nuevo presidente con una política nueva. A mí me da mucha risa porque esta palabra de nuevo se viene usando en Venezuela de los años 60. Y yo recuerdo mucho la campaña de Eduardo Fernández cuando hablaba de la democracia nueva. Y al fin y al cabo parece que muchos de los que usan esa palabra terminan practicando la vieja política. Lo cierto es que hay un rechazo al gobierno de Maduro, pero también noto con preocupación que no hay simpatía por las propuestas políticas de la oposición. Es decir, la simpatía es paupérrima, es mínima, hay mucha crítica. Estaba viendo el caso de Maracaibo. En Maracaibo es una ciudad que está en plena crisis, no hay gravísimo el problema de la electricidad, de la gasolina, y así es Barquisimeto, y así muchos municipios, ¿no? Y fíjense que entonces están pensando gastar una millonada, porque yo no creo que Venevisión va a gastar un dólar de ellos en montar la orquídea. Entonces yo no sé cómo los gobernantes de la oposición terminan pareciéndose a los gobernantes del chavismo, porque el Festival de la Orquídea también lo han traído alcaldes y gobernantes chavistas. Entonces todo eso, pues, pareciera que le ocasiona a la gente un rechazo, porque la gente siente que ponen primero lo partidista por encima de lo que realmente necesita la gente. Ahora, yo quisiera que revisáramos, y tengo acá algunos apuntes,
que revisáramos lo sucedido porque tiene que ver con la visita de Lula. Y algunos dicen, Lula salió trasquilado, Lula perdió, el fracaso de Lula. Miren, el que crea que Lula, el que tome a Lula por pendejo, pierde el dinero. Ya Lula ganó. Tiene todavía muchísimo tiempo para recuperarse, para manejarse. Ciertamente tiene un Congreso en contra, pero Lula no es tan, perdonen la expresión, tan taparuco como Bolsonaro. Y fíjense que Bolsonaro también se entendía con Putin, una cosa insólita. Pero vamos a analizar un poco para llegar al llegadero en este análisis que quiero hacer con ustedes, ¿no? De lo sucedido en el 2007, 2013 y de lo que ocurre en estos momentos. Eh, en octubre de el 2012, estoy revisando acá algunos apuntes, en octubre del 2012, Lula viaja en secreto a La Habana. El propósito era llevarse a Chávez a Brasil para tratarlo de emergencia. Y Chávez le había hecho llegar ese mensaje a Lula a través de la enfermera, su enfermera Claudia Díaz, que está condenada aquí en Estados Unidos. Y todo estaba preparado en Brasil. Hay una clínica muy famosa en Brasil donde, por cierto, en alguna oportunidad se vio allí el señor Elías Agua con la niñera, con la esposa. Es una clínica muy buena. Algunos médicos venezolanos han trabajado allí. Recuerdo la esposa de un gran amigo que trabajó allí. Y esa misma clínica, pues pareciera que Lula lo que pensaba, o sea, cuando Lula se quería llevar a Chávez para Brasil, sabía que algo pasaba alrededor de Chávez. El régimen cubano se molestó y devolvió a Lula a Brasil. Lula sabía, sospechaba que después de lo comentado, ya no era prioridad, Chávez ya no era prioridad para los Castro y que había que salir de él a toda costa. Yo les quiero mostrar, perdonen ustedes, pero les quiero mostrar, déjenme aquí, vamos a ver si lo tengo a mano. Les quería mostrar, aquí, ¿ven? Lula defiende gestión del presidente Hugo Chávez. Esto es en el 2000, aquí está, 18 de octubre del 2012. El presidente brasileño Luis Ignacio, y lo dice Cuba Debate, ¿no? Defendió en la capital argentina, Buenos Aires, la gestión del presidente venezolano Hugo Chávez durante una entrevista con el periódico La Nación. O sea, Lula estaba claro que lo que le estaban haciendo a que algo estaba pasando alrededor de Hugo Chávez, algo que no explican los medios. Y fíjense, porque es bueno entender esto, ¿no? En enero del 2013, la inteligencia brasilera, que es la tercera mejor inteligencia de Sudamérica, creo que nada más le gana la de Cuba, por supuesto, y la colombiana, que son dos buenas inteligencias. Eh, él, en enero, fíjense que digo enero y no marzo, como se hizo creer, eh, porque Chávez no murió en marzo, el 5 de marzo, como lo ha declarado, como lo declaró Maduro. Y Lula había viajado a Cuba y lo regresaron. Él se reunió incluso con Fidel para saber de Chávez, de su amigo, pero no pudo contra el muro de Raúl Castro, que se molestó enormemente. Y ya en noviembre Raúl había ordenado al G2 cubano, hay que aminorar, disminuir, amortizar
a el señor Lula. Y les voy a demostrar, perdonen ustedes, volvemos a recurrir aquí a, para mostrarles a ustedes, porque estaba revisando periódicos aquí. Lula llegó a Cuba y podrá visitar a Hugo Chávez. Esto fue el 29 de enero del 2013. Ya cuando Lula está allí, ya sabe que Chávez no lo dice, pero lo que quería era descubrir, verificar que ya Chávez no estaba vivo. Y eso evidentemente que molestaba al tirano Raúl Castro, que era el que realmente gobernaba. Y fíjense cómo cuando Raúl Castro da la orden de disminuir a Lula, eso de enfrentarse a Raúl Castro, Lula diplomáticamente pues mantiene en apariencia una buena relación con Cuba, pero está en otro proyecto para Brasil. Lula tenía otra idea para Brasil. Sin embargo, en su interior tiene, Lula tiene la amargura de que pudo haber evitado el destino de Hugo Chávez. Y les voy a volver también a demostrar, y estoy haciendo estas cosas porque algunas personas creen que uno aquí se sienta a decir las cosas por invento. No, no, esto es producto de un análisis, ¿no? Aunque a algunos no les guste reconocerlo. Miren, el diario La Jornada dice, empieza investigación contra Lula por supuesta corrupción. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Esto fue ordenado, o sea, aquí tenía la mano metida el G2 cubano. Aquí está, ¿ve? En abril del 2013. Ya Chávez oficialmente estaba muerto el 5 de marzo. ¿Se dan cuenta ustedes por dónde vienen los tiros? Perdonen que abuse, pues nuevamente se los digo, de este tipo de planteamiento. Ahora, ¿qué podemos sacar con esa conclusión? De que Lula, aunque tenemos, yo no puedo asegurar, ni nadie puede saber qué conversó Lula con Maduro. Lo sabrán los asesores muy cercanos de Lula o de Maduro. Pero ¿en qué anda en realidad? Es una preocupación. Maduro sabe, yo quiero que ustedes entiendan esto, que se dice poco, pero hay que decirlo, porque hasta los medios aquí le cayeron a Lula. Y yo no estoy diciendo que Lula es bueno, por cierto, pero Lula llama a Maduro traidor, traidor. Eh, y es bueno saber o suponer qué fue lo que pasó allí o está pasando allí. Eh, el asunto en el 2000, cuando hubo una reunión, que es una reunión que nosotros tampoco tenemos todos los elementos de juicio para decirlo, hay una reunión, unos objetivos dibujados en una reunión Cuba-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Cuba estaba en el proyecto, o por lo menos en apariencia estaba en el proyecto Espada de Bolívar. Ya Lula no era presidente porque ya los cubanos se habían encargado, eh, con razón o sin razón. Es decir, yo no estoy dudando de que Lula era corrupto. Por si acaso, yo quiero que me oigan bien porque algunos locos vienen y dicen, te está diciendo que Lula es santo. No, yo no estoy diciendo que Lula es ningún santo. Jamás. Lula, pero es decir, no es el primer vagabundo que gobierna, empezando por Nicolás, y no le pase nada. Lo que pasa es que en ese momento a los cubanos les interesaba encarcelar a Lula porque Lula si era capaz de enfrentar el dominio que ha venido teniendo Cuba del continente. Y Lula ya no era presidente, entonces no formaba parte de ese proyecto de la espada de Bolívar. Y fíjense cómo cae Dilma en el 2016
y yo de verdad que no estoy seguro si ella formaba parte de esos acuerdos, pero retrocedo de nuevo. En el 2013, recuérdense que en septiembre hubo tensiones entre Brasilia y Washington, luego de que Dilma iba a visitar la capital de Estados Unidos. Habían unos reportes que indicaban que el gobierno de Estados Unidos estaba espiando Brasil. Y una semana más tarde, en un discurso en la Asamblea General de Naciones, Dilma denuncia el presunto espionaje a las comunicaciones del gobierno de Brasil. Hay una frase que la tengo por aquí anotada. eh, Aquí hay una frase. Entrometerse de manera semejante en la vida de otros países es una violación a la ley internacional y como tal una afrenta a los principios que rigen las relaciones entre los países, especialmente entre naciones amigas. Y fíjense que Lula no ha peleado en este momento con los Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, a Dilma la destituyen en mayo del 2016, y todo ese proceso estuvo pensado por los cubanos. Era como un regalo adicional a los Estados Unidos. Estados Unidos entre el 2012 y el 2013 tuvo una intensa operación de inteligencia en el continente latinoamericano relacionado con los acuerdos en proceso, así como las preocupaciones acerca de esto que nosotros hemos llamado la Operación Salomé, donde están metidos los cubanos. Recuérdense lo que estábamos hablando acerca de la sustitución de Nicolás Maduro. Eh, los cubanos le garantizaron que iba a haber un tránsito sin los sobresaltos. En ese momento creo que estaba el señor Insulza de canciller. ¿Quién amarraba a Insulza? No lo sé. Los cubanos posiblemente, no lo sé. Uno de los puntos del acuerdo era la defenestración de los presidentes, de todos los presidentes que formaban parte del proyecto Espada de Bolívar. Y Venezuela nunca fue el asunto principal, pero esa agenda de negociación Cuba-Estados Unidos fue en el 2013. ¿Será esa misma agenda en este momento en el 2023? Porque estamos notando que hay un cambio, ¿no? En esa agenda del 2023 pudieran, a manera de ejemplo, tratarse 5 puntos. Uno, Maduro y todos sus ejes del crimen transnacional que está instalado en Venezuela. Allí está el señor Tarek El Aissami con gran importancia, que fue la pieza de bona fide, es decir, de buena fe, que regalaron los cubanos para mostrar voluntad de resolver. Es decir, está claro que Tarek El Aissami sale por una jugada de los cubanos, porque los cubanos siguen siendo los grandes padres de todos estos procesos. También otro tema que habría que revisar allí, la relación de Brasil con Rusia, desde que viene desde Bolsonaro, repito, y a pesar de que Bolsonaro era supuestamente de derecha, el papel de la China cada día más fuerte. Daniel Ortega, la situación de Daniel Ortega, que es el único eslabón que sobrevive de los marxistas de Fidel. El tema de Cataluña en España. Y también, por supuesto, ver lo que está pasando en Colombia, donde ya pronto se están dando cuenta de lo que está pasando y bastante que se lo advertimos. Pueden haber más puntos. Yo estoy mencionando estos puntos. Ahora, obsérvense que señala la Patilla y otros medios que por segundo mes consecutivo caen las exportaciones de crudo en Venezuela. Después de que Tarek salió de PDVSA, la producción petrolera ha caído. Uno, puede ser que los diluyentes que Irán traía para el mejoramiento del crudo pesado no están llegando. Dos, la movilización de los tanqueros era ficticia y se triangulaba petróleo de Irán, cuyas sanciones son mucho más duras que las que tiene Venezuela. La movilización de los tanqueros, si era ficticia, a lo mejor llevaba a otra cosa.
La explicación en todo caso de la venta de petróleo venezolano se ha reducido debido pues a esa revisión de las políticas de comercialización que luce insuficiente. Han pasado ya 3 meses desde el 6 de marzo. En el peor de los escenarios se habría mandado petróleo a Estados Unidos, pero ahí lo que se está es pagando deuda y, por cierto, muy poco petróleo. En la segunda hipótesis tiene sentido que PDVSA no tuviera el dinero porque además el petróleo no era realmente de PDVSA. Lo importante en toda esta historia, nadie pregunta, nadie explica cuáles son, fíjense, esto nadie en la opinión pública venezolana se ha preguntado cuáles, o será que no les interesa, cuáles son las cuentas o cómo se le pagaba a Irán. A Irán, un país enemigo de nuestro estilo de vida, terrorista, que almacena terroristas, que todos los días se imagina cómo destruir a Estados Unidos y la vida occidental. Nadie lo pregunta en la oposición, ni siquiera la presidenta María Corina, que según las encuestas está ganando, pues. Eh, y por cierto, que me dicen que María Corina ha cambiado, ¿no? Y que si cambia completo, es capaz hasta de recibir a Diosdado. Bueno, para tener el poder a veces hay que hacer cosas así. Ahora, las negociaciones están estancadas y por la falta de presión que uno observa, yo no siento que Maduro vaya a entregar el poder como la gente cree o como muchos creen, con un CNE chavista, una Fuerza Armada chavista. No, que el voto mayoritario, pero realmente hay un voto mayoritario. Realmente la gente tiene la voluntad de votar. Yo quiero creer que sí. Y fíjense, hay cosas extrañas. Cuando yo les mencioné lo de Gladys Gutiérrez, que se fue a La Haya como embajadora ante la Corte Penal Internacional, a la hermana de Tarek, Haifa El Aizami, la enviaron creo que a Italia como embajadora ante la FAO. Eso fue en el 2021. Prácticamente Maduro se quedó sin embajadores en Europa, eh, con el desconocimiento de su presidencia. Solo quedan 3 embajadas que por ser de la ONU tienen que estar los de Maduro allí: el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la Corte Penal Internacional en La Haya y la FAO en Italia. He estado indagando y no sé si a Haifa El Aizami la han sustituido. Parece extraño, ¿no? Es extraño. Pero eso está pasando. Quizás este tema no le interesa a muchos, pero Venezuela tiene unos compromisos con Irán. Supuestamente con la salida de Tarek eso está muerto, pero ¿hasta qué punto está muerto? Recuérdense lo que pasó en Lechería. Es decir, está claro que hay un enfrentamiento entre Tarek y Delcy. Está claro que los cubanos, yo no estoy diciendo que los cubanos van a negociar a Maduro, que Maduro ya lo negociaron y ya está muerto, yo no creo eso. Lo que estoy diciendo es que los cubanos son capaces de eso y de más, porque la situación de Cuba es muy, pero muy grave. Y mientras todo eso sucede, el país, el país se está destruyendo y pareciera ser que no, la oposición sigue enfrascada en temas que no le interesan a la gente. Les quiero mostrar acá, perdonen ustedes, para que vean las investigaciones las revisiones, más que, bueno, sí, es una investigación que hemos hecho en este tema. Perdonen ustedes, mírenme. Por segundo mes consecutivo caen las exportaciones de crudo de Venezuela. Ya no está Taret. Aquí está, mire. Esto lo dice La Patilla, que es un medio ultraopositor. Estancamiento de negociaciones y falta de presión. Expertos aseguran que Maduro parece cómodo en el poder. Aquí está la fecha, junio 3, hace poquito, del 2023. Porque no vayan a decir que entonces uno aquí está jugando a que la oposición pierda. Lo está diciendo nada más y nada menos que La Patilla. Y miren lo que dice aquí el señor Jaime Bailey. Lo que está pasando en Colombia, que por cierto me están diciendo que el señor Benedetti, ya que se fue de Colombia, que estaba enfermo,
Él dice, o dos de los tres o los tres. Petro, Benedetti y Laura Sarabia. Yo no creo que vaya a ser muy fácil salir de Petro. Yo creo que allí algunos pecan de inocente. Este hombre todavía tiene muchas jugadas. Y fíjense ustedes este titular. Extraño. Esta es la misión que le han dado a Petro. ¿Qué hacía el presidente Gustavo Petro reunido con la fiscal de la Corte Penal Internacional? Ciertamente pudiera estar tratando la situación de Colombia. Pero ¿y si no es así? Si es que está tratando la situación de Venezuela para garantizar que él realmente le resuelva el problema a Nicolás y diga, bueno, yo te resolví la situación, ahora yo soy el que tiene la espada de Bolívar. Estamos viendo una situación complicada, estamos esperando a ver qué va a decidir María Corina, si participa o no participa. No, no he visto la prensa de hoy en detalle, probablemente anoche tomaron alguna decisión, no se sabe. María Corina está entre la espada y la pared porque ella dijo que si el CNE dirigía ese proceso no participa. Por eso es que en estos casos es mejor no hablar mucho. María Corina está ganando las elecciones, cómodamente está ganando las elecciones, pero aún falta mucho tiempo por recorrer. Yo creo que parte de la oposición la subestimó y eso tiene preocupado a los cubanos, porque los cubanos quieren sustituir a Maduro, probablemente, pero no quieren que llegue María Corina. Y si llega María Corina, ya le tienen preparada una bomba al estilo Violeta Chamorro. Por eso es que les dije, como al principio, geopolíticamente todo está muy alborotado, muy alborotado. Hay una crisis económica terrible en Venezuela, los problemas agobian a los venezolanos. Es mentira que la situación en Venezuela se está resolviendo. Lo que hemos visto es pan y circo, la orquídea, pan y circo. Y la gente quiere soluciones. Ya llegar a los Estados Unidos para muchas personas es muy difícil, pero lo van a seguir haciendo. Ya se abrió el registro electoral en el exterior, pero recuérdese que un candidato venezolano puede ganar con los votos en el exterior internamente, pero externamente solo aparecen 107.000. Entonces, contra eso es que tenemos que luchar, lograr que todos los que estamos en el extranjero también votemos en las elecciones del 2024. Está claro para que se preparen. Por eso es que le digo que el panorama está muy alterado. Cuando todo está en calma, se anuncia una gran tormenta. Está claro que va a haber elecciones de gobernadores, de alcaldes, de legisladores regionales, de concejales y de presidente de Asamblea Nacional, no. Pero el que participe sabe que está aceptando la Asamblea Nacional 2020. Yo no sé si gana María Corina, si se va a juramentar allí o no. Yo espero que sí, que tome el poder. Queremos un cambio. No sé si será con María Corina o con otra persona. Hasta ahora eso indican los números. Señores, quería hacer esta reflexión, este análisis de lo alterado que está el país, de lo alterado que está el continente geopolíticamente. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza, mucha fuerza los acompañe. Hay una crisis mundial, pero las crisis son también personales y tenemos que asumirlas y superarlas. Gracias a la gente de avilaradioonline.com, también a la gente de Azúcar FM y por supuesto a nuestro público del canal de YouTube Factores de Poder. Feliz día para todos. Que la fuerza los acompañe.